Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. En el episodio de hoy de Horizontes Educativos vamos a hablar sobre el enfoque competencial y su implicación en el aula. Soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy tenemos con nosotros a María Moliner. Estamos encantadísimos de estar con ella para que nos hable sobre este tema. Hola María. Hola Montse, pues ante todo gracias por invitarme a participar en este podcast y por supuesto encantada de estar hoy con vosotros aquí. Bueno, me llamo María Moliner, aunque tú lo sabes y el resto de oyentes, ¿no? María Moliner y soy profesora de didáctica del inglés de infantil y primaria en la Universidad Pontificia de Salamanca, aparte también de colaboradora con la editorial de Oxford University Press para ciertos temas de mucha actualidad también. Claro que sí. Y bueno, te hemos invitado hoy porque queremos que el enfoque competencial es una de las cuestiones más debatidas, más tratadas en los últimos tiempos en el sector educativo y que además han provocado reacciones de todo tipo. Y nos gustaría hoy hablar contigo para entender mejor este enfoque y para saber el por qué se ha convertido en la piedra angular de la nueva ley de educación. Sí, es muy interesante y un poco está causando bastante controversia por la premura en la que se ha ido implantando en estos 2 años, ¿no? con bastante poca formación. Es por eso que para mí el aprendizaje competencial, que sí que es un enfoque pedagógico, que ya era hora que aterrizara en nuestras aulas, se encuentra en línea con los preceptos de la nueva ley de educación LOMLOE. Y ya sabemos que este enfoque pone énfasis en el desarrollo de las competencias claves, que es el horizonte a donde debemos mirar cuando nuestros alumnos terminen la educación obligatoria. ¿Vale? Este enfoque competencial reconoce la importancia de formar a los estudiantes en competencias claves para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Date cuenta que estamos ahora viviendo en un mundo tumultuoso, o sea, de muchísima incertidumbre, donde los alumnos, es verdad, tienen que desarrollar tipos de habilidades que hasta ahora, por ejemplo, no habían sido necesarias, pero ahora ya sí se imponen. Si queremos que estos alumnos sepan realmente moverse en un mundo bastante inquietante, de muchísima transformación, muy rápida, con muchos cambios drásticos a nivel mundial. Entonces creemos que un enfoque competencial puede preparar a los alumnos para abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Y sería por eso por lo que ha aparecido o está aterrizando ahora el enfoque competencial. Sí, bueno, viene a colación también. A ver, este nuevo enfoque competencial no es nuevo. Ya en 2006 también se lanzó el enfoque competencial en el currículum, pero claro, ¿cuál fue el problema? Que las autoridades de entonces dejaron caer las competencias clave, las cuales no han cambiado. En algunas comunidades sí que es verdad que ahora hay, en vez de haber 8, hay 9 o hay 7, eso es indiferente, ¿no? Pero sí que se han ido manteniendo la línea competencial. ¿Cuál era el problema? Que entonces, así como en 2013, no se sabía cómo aterrizar las competencias clave dentro de nuestra programación de aula, es decir, cómo repercutía eso que desde Europa nos mandaban en un desarrollo de verdad en las competencias de los alumnos. Vale. También quiero especificar que este tipo de enfoque competencial no tiene nada que ver ya con políticas específicas, tiene que ver con decisiones supranacionales europeas. Porque ahí es donde tenemos que mirar. Nosotros somos ciudadanos europeos y ya nos regimos y estamos yendo a un espacio de educación europeo 2025. Con lo cual, evidentemente, se hacía pertinente que sí o sí en esta ley ya desarrollaran las competencias con todos los elementos prescriptivos que hicieran que estas competencias aterrizaran en nuestras aulas. ¿Vale? Y fueran funcionales. Y fueran funcionales. Que ese ha sido el cambio que todavía muchos docentes, por falta de formación, no entienden y cuesta mucho aterrizar. Pero creo que debemos aprovechar este impulso que se está dando ahora, porque yo ahora sí que veo una ruta
en lo que son los elementos curriculares, cómo tienen que aterrizar en las aulas. Creo que es un momento donde hay que, de verdad, embarcarse en lo que es un enfoque competencial. No podemos retrasarlo mucho más. Y con el uso de este enfoque, eso supone unos cambios y unos cambios que cambian las dinámicas del aula también. Sí, evidentemente. El enfoque competencial tiene un impacto muy significativo en las dinámicas de aula, ya que se aleja. Yo creo que lo más importante es que se aleja de los métodos de enseñanza tradicionales y frontales. Y lo que se está promoviendo es una forma más activa y participativa del aprendizaje, ¿no? Aquí sí que hay algunos cambios. ¿Por qué? Porque también cambia el rol del estudiante. Es que date cuenta que el aprendizaje competencial lo que intenta dar es un sentido a lo que aprenden los estudiantes. Yo creo que esto es algo que nos ha, al menos de acuerdo a mi biografía académica, y ya tengo unos años, el sentido del aprendizaje no lo veíamos. O sea, teníamos que aprender, era mucho contenido, teníamos que aprender, pero nunca sabíamos para qué nos valía. Ahora las competencias o el enfoque competencial, como los alumnos participan de una forma muy activa y el rol del profesor ya no es solamente el que transmite los conocimientos, sino que facilita de tal manera los conocimientos a través de procesos para que los alumnos desarrollen las competencias, sepan para qué les vale, cómo los van a poner en acción. Y cuando un alumno sabe que lo que está aprendiendo les va a servir para un aprendizaje eficaz, es que cambia totalmente la motivación del alumno, sabe para qué les vale. Entonces sería la base de este enfoque, que se tiene que decir que ha recibido muchas críticas también. Sí, ha recibido muchas críticas, pero yo creo que más era por ignorancia en aquellos sectores que decían que bajaba mucho los contenidos. Sí, exacto. Pero yo, que la llevo estudiando y reflexionando sobre ella mucho tiempo, entiendo la preocupación, porque venimos de décadas de estar siempre en el mismo sistema, donde lo que más nos preocupaba era la adquisición de contenidos, pero también tenemos que reconocer, y esto los docentes en general tienen que reconocer, que el alumno que tiene muchos contenidos no es igual a que sea competente. Claro, y ya de esto, tú eres docente, yo soy docente, ¿cuántos años hemos tenido alumnos que han sacado 10, sumativamente hablando, pero que realmente no eran competentes? Eran muy buenos en reproducir por escrito todo aquello que tenían que memorizar, ¿vale? Pero eso realmente no les hace competentes. Yo creo que el enfoque competencial significa que un alumno no puede ser competente sin los conocimientos que se lo permitan. Es decir, fíjate lo que te digo, un alumno puede tener mucho contenido adquirido y no ser competente, pero un alumno que ha desarrollado competencias tiene muchos contenidos, porque si no, no puede llegar a ser competente. ¿Entiendes? Por lo tanto, los saberes no desaparecen, los contenidos no desaparecen. De hecho, la competencia tiene 3 vertientes. Tiene una vertiente de contenidos o conceptos, tiene una vertiente maravillosa de procesos, que es donde se ponen en funcionamiento los contenidos, y tiene una faceta maravillosa de actitud, la actitud frente al aprendizaje. No podemos desvirtuar, no podemos separar estas 3 vertientes dentro del enfoque competencial. No son solo contenidos, sino que son contenidos puestos para una acción eficaz, que son los procesos. Y además con un talante, con una actitud positiva frente al aprendizaje. Para mí esa es la competencia perfecta. Claro, y todo ello ayudará a que estos alumnos en un futuro, claro, además puedan transferir los conocimientos. Se trata de transferir conocimientos, a lo mejor en otros contextos de donde fueron aprendidos, pero se trata de transferir los conocimientos, no solamente que te valgan para este sector, para el aula de ciencias, no, lo que has aprendido aquí, las competencias que has desarrollado, las puedes transferir a otros contextos. Y para mí esa es la maravilla de un enfoque competencial. Entonces, para implementar un enfoque competencial en el aula, ¿qué pasos deberíamos seguir? ¿Cuáles son las claves para empezar a utilizar el enfoque competencial? Bueno, yo creo que el enfoque competencial ya te viene bastante bien estructurado dentro de lo que
ya dicta la LOMLOE dentro de sus elementos prescriptivos. Creo que ahí sí que han hecho una buena ruta. Han hecho una buena ruta, que han empezado por lo más abstracto, han empezado por el horizonte, que son las competencias clave. Y ellos dicen, a ver, todos los ciudadanos europeos, en este caso todos los ciudadanos españoles, del sistema educativo español, cuando terminen la educación secundaria obligatoria, deben haber adquirido las siguientes competencias relacionadas con las competencias clave. Las competencias clave son competencias para toda la vida, es decir, no terminan cuando termina la educación secundaria obligatoria, sino que ya están en el camino para el lifelong learning, es decir, esos aprendizajes van a seguir siempre con el aprendizaje permanente, pero el horizonte son las competencias clave. Mientras más competente seas en esas competencias clave, más apertura tendrás, más posibilidades tendrás de afrontar los contextos diversos de donde te puedas encontrar, en todas sus vertientes. Sí. Entonces, el tipo de actividades también tiene que tener este tipo de enfoque, más evidentemente centradas en el alumno, que el alumno sea más partícipe de esas a la actividades. Fuerza. O sea, yo creo que el papel del profesor, de alguna manera, hay que dar 2 pasos atrás en el papel de solamente transmisor de conocimiento. Que era lo que yo creo que ahora hay anteriormente. Exactamente, las clases tradicionales, frontales, teóricas, que sí que debe mantenerse, evidentemente, pero el enfoque debe ser mucho más allá de eso. El alumno también debe cobrar un papel protagonista, porque es el que va a hacer, el que va a transitar todos esos ejercicios, actividades, tareas para poder llegar a ser competente. Entonces, creo que un día tú hablabas de cómo se vinculaban el enfoque competencial y las famosas situaciones de aprendizaje. Claro, eso es una de las preguntas que yo tenía, porque nos han aparecido ahora también con la reforma, las situaciones de aprendizaje. Y quería que nos explicaras un poquito ese enlace que tienen con el enfoque competencial. Claro, es que las situaciones de aprendizaje están claramente relacionadas con el enfoque competencial, porque el enfoque competencial son las que proporcionan el contexto y las oportunidades. Este tipo de situaciones de aprendizaje, como su propio nombre indica, son contextos, situaciones a los que exponemos a nuestros alumnos para que ellos desarrollen y apliquen sus competencias, apliquen sus contenidos. Tú piensas que las situaciones de aprendizaje ofrecen un contexto auténtico, es decir, el propósito de para qué aprendo, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Los alumnos tienen que aplicar los conocimientos, se utilizan las competencias para resolver problemas o tomar decisiones en situaciones concretas, es decir, en vez de memorizar la información, que era lo que era antes, ahora lo que hacemos es aplicar en actividades que tienen un propósito todo lo aprendido. Si aplican todo lo aprendido, los alumnos llegarán a desarrollar las competencias. ¿Entiendes? Es el aprender haciendo. Es el aprender haciendo de toda la vida. O sea, dime y lo oiré, pero si yo lo hago, yo lo aprendo. Entonces, a mí me parece que son 2 conceptos que tienen que ir juntos. O sea, las situaciones de aprendizaje son 2 contextos. Es el escenario, es el teatro, donde yo pongo en funcionamiento pues, las habilidades, los conceptos, las actitudes, donde yo voy a terminar siendo competente. Me gusta la metáfora. Y con todo esto, lo que debe aparecer, por supuesto, es la evaluación. Claro, es que volvemos a hablar de lo mismo que hemos hablado en el DUA. Es que la evaluación, para que la evaluación evalúe competencias, es que cambia de raíz. O sea, la evaluación ahora mismo no puede ser solamente sumativa. Es que tiene que ser formativa y multi-instrumental, con múltiples técnicas, para yo poder analizar y evaluar objetivamente si las competencias se han adquirido. Entonces, tenemos que cambiar también este método nuestro de evaluar solamente para calificar. Claro. ¿Esto quiere decir que no se puede utilizar el examen o que puede ser una herramienta más? Sí, el examen es una herramienta más. Yo creo que el examen no tiene por qué desaparecer, porque habrá actividades más teóricas que tengan que ser evaluadas
y probablemente pueda ser a través de un examen, pero hasta un examen se puede rubricar. O sea, tú date cuenta que incluso hasta un examen puede tener diferentes indicadores de logro. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos, y lo sabemos los que somos docentes, son capaces de hacer un buen examen. Yo no puedo suspender a un alumno como se hacía antes porque no me ha llegado al 5. A lo mejor es que ese examen mío estaba siendo totalmente obtuso para ese alumno. Si yo permito a lo mejor hacer ese examen vía visual o vía oral a ese alumno, sí que entiende bien lo que se le está preguntando en el examen. Entonces, yo concibo todavía la forma de hacer examen, me parece muy bien, pero ofreciendo el contenido del examen en diferentes formatos. Pero un examen para controlar cómo van en este tema que yo quiero que aprendan o ciertos conceptos, a mí me parece bien. Lo que no podemos es basar toda nuestra evaluación en niveles de desempeño en un examen. No, porque entonces nos vamos a frustrar. Y nosotros no solo nos vamos a frustrar a los alumnos y vamos a frustrar a las familias. Y choca con el enfoque, además. Y choca con el enfoque porque además lo único que yo tengo que apuntar aquí es que la ley ha dado un buen cambio de tuerca para poder cambiar por fin este enfoque memorístico hacia un enfoque más competencial, pero nos sigue obligando a calificar. Entonces ahora los pobres docentes estamos locos porque tenemos que ponderar, rubricar los criterios de evaluación para poder tener una nota numérica. Entonces yo creo que el último paso que tendrían que haberse atrevido a dar, o que ojalá lo den en un futuro próximo, es el análisis frente a la calificación. A mí un número me sigue sin decir nada. Pero también es una cosa complicada, ¿no?, el hecho de hacer este cambio, y si hubiésemos cambiado esa numeración o esa nomenclatura, de cara a las familias, porque las familias quieren saber cómo va mi hijo, cómo va mi hija. Totalmente de acuerdo, como madres que somos. ¿Qué quiere decir es competente en? Claro. ¿No es complicado ese cambio también? Pero para las ¿no crees familias? tú también que para un cambio tan radical en el sistema educativo, y teniendo en cuenta que las familias forman parte del ecosistema educativo, puesto que nos traen a sus hijos para que nosotros los formemos, lo más normal es que tengamos que informar del cambio de paradigma a los padres. Los padres no pueden saberlo en un sistema educativo hermético, pero si nosotros informamos a los padres, estamos haciéndoles partícipe de unas expectativas que van a cambiar y que ya, aunque llegue un 6, detrás de ese 6, hasta que nos permitan hacer otro tipo de análisis, hay mucha evaluación por parte del profesor, donde va a poder darle mucha más explicación de por qué tiene un 6 y no tiene un 7 o por qué no tiene un 5. Volvemos a lo mismo, el enfoque competencial tiene que tener un mayor índice de análisis y un menos de calificación. Yo creo que para enseñar de verdad deberíamos calificar menos y evaluar más y analizar más, porque hay muchos elementos para evaluar. Me ha encantado esta última reflexión, María. Pues nada. Te agradezco muchísimo. Así es como yo lo veo, siempre es una opinión muy personal, pero claro bueno, que así sí, lo luego veo. los profesores y profesoras sí. también pensarán un poquito en todo esto y harán su reflexión. Ojalá, también, por supuesto. Sí, claro que sí. reflexión. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, que compartas todo lo que sabes y lo que además vives, porque en lo me que gusta creo. mucho ese ímpetu tuyo, ¿no?, esa creencia que tienes en todo lo que explicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti, Montse, y gracias a todos por darme la oportunidad para venir hasta aquí y, bueno, compartir con vosotros, como siempre, lo que humildemente sé. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos vosotros por escucharnos. Os esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.